Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. La ciencia arqueológica es rica en hazañas, donde se emparejan un gran espíritu de aventura y la paciencia de un estudio ímprobo. Es una gran empresa romántica realizada con gran modestia espiritual, en la cual nos hundimos en la profundidad de todas las épocas y recorremos toda la amplitud de la Tierra. Todo esto no puede quedar reducido a simples disertaciones de expertos. Por muy alto que haya sido siempre el valor científico de las memorias, tesis y publicaciones de esta índole, hemos de confesar que no estaban escritas para ser leídas. Es increíble que hasta la fecha no se hayan hecho más que 3 o 4 intentos de asociar el apasionante ambiente de la aventura con las excavaciones que nos han conducido a la vida de los tiempos pasados. Muy extraño, porque realmente no se concibe aventura más excitante que esta, siempre que consideremos la aventura como una armoniosa mezcla de espíritu y acción. Ahora se le pone un poco la carne de gallina, ¿no? Escuchando este fragmento del inicio de un libro clásico. Lo comentaba ahora con todos los amigos que han venido a la grabación de este programa especial número 700 de Ser Historia. Llevamos casi 14 años en antena, 700 programas. A mí me tiembla la voz, lo decía antes, estoy nervioso porque hay muchas emociones, ¿no? Y sobre todo la idea que acaba de proyectar Julio López en su maravillosa voz, ese texto de la introducción de Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram, con una frase lapidaria, ¿no? No estaban escritos para ser leídos, ¿no? Haciendo referencia a todos esos informes científicos que él en la década de los años 50, cuando lo estuvo preso en Montecassino, pues tuvo la posibilidad de acercarse a esos textos y poder darse cuenta de que la historia de la arqueología, la historia, la divulgación, la comunicación, tenía en realidad mucho más, ¿no? Y que era algo tan apasionante y que era realmente triste, ¿no? Que no se compartiera con el gran público de una forma didáctica y amena como él consiguió. A C.V. Ceram vamos a dedicar no solamente el cronovisor, ese viaje en el tiempo, sino gran parte del programa, porque los invitados van a estar muy relacionados, ¿no? También con su legado. Todos hemos leído de niños este libro y quería dar las gracias, no solamente a la cadena SER por habernos permitido estar disfrutando estos 700 programas y muchos más que vamos a hacer seguro aquí en Ser Historia, sino también a todos esos cientos de miles de oyentes que nos siguen semana a semana y esas millones de descargas a lo largo de más de una década, esos 700 programas, y también muy especialmente a los amigos, seguidores del programa que han dejado todo para venirse en este momento aquí al estudio A1 de la cadena SER en Gran Vía 32 para intentar hacer, como digo siempre, un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Ser Historia. 700 veces he dicho ya esta frase, ¿no? Parecen pocas, pero no, son muchísimas. 700 gracias, ¿no? A todos los que nos habéis escuchado a lo largo de todos estos años. Comenzamos en 2009, ¿no? En ese mes de octubre, noviembre, con un programa que realmente, bueno, pues inició un poco la historia de lo que ahora queremos compartir con todos vosotros, ¿no? Lo decía ahora en la introducción, yo llegué a donde estoy gracias al libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, esa historia, esa novela de la arqueología, como él definió, y todos nuestros invitados tienen como elemento común la idea de que cuando fueron jóvenes, cuando fueron chavalitos, leyeron también ese libro, ¿no? En el cronovisor vamos a viajar a conocer la vida de C.V. Ceram, nos vamos a adentrar en el mundo del antiguo Egipto, también en el mundo de los mayas, en el mundo de Roma, todos los temas que trataron los diferentes libros que componen este volumen maravilloso de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios. Y en este momento, en este cumpleaños, pues como siempre, muchísimas gracias a todos y como digo siempre, también intentaremos hacer un poquito más de historia. Vamos con ello. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, muy especial. Bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? No es una semana más, es la semana. Desde luego, desde es luego. el programa, es el momento, y el momento histórico. Yo siempre lo digo, nosotros hacemos muchas salidas, fíjate, llevamos ya 30 salidas, 30 ciudades de España, hemos recorrido un montón de lugares. Uno de los detalles, lo cuento por primera vez, ¿no? Que a mí, porque yo soy bastante retraído, soy bastante cortado, la gente dirá, pues está siempre delante Nacho, del micrófono. Una cosita, es que la historia es fiel, hay que contar bien la historia, y tú no empiezas así los programas. No. Tú así no empiezas los programas, siempre te acompañan una serie de elementos que pedimos siempre que hacemos una salida, y creo que es legal. Muchísimas gracias, Fermín. Un aplauso para Fermín Agustí. Siéntate, bueno, tienes el micrófono, no hace falta, porque yo te quería liar luego. No, quiero, para los que no nos estén viendo en vídeo, contar lo que es, y es que siempre que hacemos una salida, que últimamente hacemos varias, Nacho siempre pide una serie de elementos. Es 1 litro de leche fresca, que siempre tiene que haber en la mesa, y fruta para ir comiendo durante el programa. Claro, tiene su historia. Muchísimas gracias, Fermín, qué detallazo, la leche fresca. Mira que estuve antes a punto de comprarla yo, digo, no podía faltar. No podía faltar, desde luego. No, muchísimas gracias. Luego te liaré, Fermín, para hacer algunas cosas. Muchísimas gracias. Y lo comentábamos ahora, 30 ciudades, ¿no? Hemos recorrido toda España a lo largo de estos años, Jesús, intentando hacer un poquito más de historia, y hemos hablado de temas muy variados, ¿no? La historia tiene esa flexibilidad, ¿no? En el sentido de que permite no solamente hablar historia, arte, arqueología, sino también de música, de cine, de literatura, de infinidad de cosas, ¿no? De todo, un poco como decía Unamuno, ¿no? Es apreciar el paisaje y el paisanaje, ¿no? El paisanaje también es con la gente que te vas encontrando, no solo los invitados, sino aquellas personas que nos acogen, bueno, pues eso, con muchísimo cariño y que nos aportan muchísimas cosas, porque muchas veces da la sensación de que somos nosotros lo que aportamos, los que estamos enseñando, que va, también, mucha gente nos enseña a valorar los lugares que visitamos, muchos de ellos os podéis imaginar, son patrimonio de la humanidad, nos metemos en cuevas, en montañas, en lugares a veces exóticos e insólitos, pero todo eso proporciona una enseñanza, y no es una enseñanza solo escrita u oral, como puede ser un programa de radio, sino también vivir el momento, vivir la experiencia y impregnarse de la energía de cada sitio. Por eso los viajes al final venimos también más enriquecidos. No lo he dicho antes, la gente que nos quiera ver lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, en donde se está emitiendo el programa al tiempo de la emisión, ¿no? Como siempre en Ser Podcast va a estar el programa completo, con casi hora y media, y la emisión en directo en esta madrugada del sábado al domingo pues será de 59 minutos, ¿no? Pero bueno, invito a que disfruten del vídeo, que tiene también su gracia, como esta cesta que voy a abrir ahora. Este es el sonido en directo, porque yo estoy viendo la leche aquí, se me está haciendo la boca agua, y con la hora que es, pues al menos la voy a sacar, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros. Y lo decía antes, ¿no? Hemos hecho muchísimas salidas y yo soy bastante cortadito, bastante retraído. Mi padre ya me lo decía, ¿no? Que quién me ha visto y quién me ve, ¿no? Lo poco que hablaba, que yo siempre contestaba con monosílabos, sí o no, bueno, malo, tal. Hablaba muy poco, ¿no? Y ahora me das un micrófono y soy capaz de contarte mi vida entera, pero siempre porque quizás me vado del lugar en donde estoy, ¿no? Pero aún así estoy nervioso. Y se lo comenté el otro día a Jesús, uno de los elementos que más me ayuda a hacer las salidas con público, porque no dejas de ser el punto, ¿no? Te está mirando todo el mundo y tienes siempre el miedo de meter la pata y tal. Me ayuda muchísimo empezar con Jesús, porque es como ese bastón en el que me apoyo y en el que confío totalmente a la hora de iniciar el programa. Le quería dar un aplauso muy grande para mi hermano crononauta Jesús. Claro que sí. Muchas gracias, Nacho. No sabía que era también un bálsamo terapéutico y que te relajaba. Pero bueno, es verdad que cuando se empieza un programa, yo también lo sé por experiencia, ¿no? Pues siempre son los momentos esos de nervios, y tener a alguien a tu lado que, bueno, pues que somos más que amigos, que somos más que compañeros, casi somos hermanos, ¿no? Por la cantidad de años que nos conocemos y sobre todo por las complicidades que hemos compartido. Entonces, bueno, pues me congratula escuchar eso, y bueno, siempre que pueda ya sabes que ahí estaré a tu lado, y tienes mi espada, mi escudo y mi lanza para cualquier cosa. Mira, y antes de comenzar con el cronovisor, antes de comenzar nuestro viaje en el tiempo, hemos pedido a un montón de amigos, de seguidores, de fans, algunos muy conocidos que nos han sorprendido, ¿no? Que no sabíamos que eran tan
tan fieles seguidores del programa, que nos grabaran un pequeño vídeo de saludo. Y el primero, yo creo que compartirás conmigo la idea, el orden que yo he colocado, es el Javier Sierra. Javier Sierra, el primer crononauta, ¿no?, con quien pergeñamos esta máquina del tiempo. Y si os parece, compañeros, Roberto, ¿con qué nos Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir? 700 programas de Ser Historia, Nacho Ares. Esto es, desde luego, algo que hay que celebrar por todo lo alto. Y hay que celebrarlo porque me acuerdo muy bien del día en el que me contaste que ibas a poner en marcha este proyecto, que ibas a preparar los primeros bocetos del programa que después se convertiría en Ser Historia. Y también recuerdo tu preocupación por saber si ibas a tener suficiente gama de temas y de conceptos para poder incorporarlos al programa. Por supuesto, recuerdo muy bien cuando pergeñamos una máquina del tiempo dentro de Ser Historia, a la que decidimos llamar Cronovisor, inspirado en uno de los artefactos que aparecen en mi primera novela, en La Dama Azul, y recuerdo, como si fuera ayer, esos primeros cronovisores en los que estuve acompañándote. Después la vida nos separó por circunstancias profesionales y el cronovisor terminó en las sabias manos de Jesús Callejo, y ahí se mantiene con todos sus engranajes bien engrasados. ¿Qué decirte, Nacho Ares? ¿Qué deciros a todo el equipo que hace posible Ser Historia semana tras semana? Felicitaros es quedarse corto. Daros un abrazo con el corazón también lo es. Me siento parte, de alguna manera, de esa fabulosa construcción que ha hecho que millones de personas se acerquen a la historia desde una perspectiva didáctica, entretenida, basada en la sorpresa y en la curiosidad, y sobre todo cimentada en la necesidad de conocer nuestro pasado, que todos tenemos, para construir mejor nuestro futuro. Gracias, Nacho Ares, gracias, Nacho, por este empeño. Muchísimas gracias, Javier Sierra. Y hay un equipo, un programa casi hermano, bueno, casi no, seguro que sí, hermano de Ser Historia, que se lanza a través de Podium Podcast, La Escóbula de la Brújula, de la cual Jesús, nuestro compi, es director. Yo siempre que les mando la promo, ¿no?, todas las semanas, de los temas que vamos a contener en el programa, siempre digo nuestro común director, ¿no? Sí, el verdad, común director, ¿no? Realmente es un equipo maravilloso, que tenéis también ya una pila de programas, más de 400. Nos habéis grabado un saludo cariñosísimo que queremos escuchar. Vamos con ello. Hola, saludos desde la Escóbula de la Brújula, desde Escobulandia. Soy Fran Izuzquiza y estamos aquí para desear todas las felicidades y enhorabuenas a los compañeros y amigos de Ser Historia por su edición número 700, que se dice pronto. Enhorabuena. Soy Carlos Canales y, por supuesto, felicidades. Aquí estamos todos ansiosos esperando la invitación a la superfiesta que sabemos que vais a organizar. Felicidades, Nacho, y a todo el equipo. Un número redondo, 700. Ya sabéis, además, el 7, que es un número popular, un número especial, el número de la perfección, que se ha utilizado mucho en mucho tipo de cosas, desde las deidades hasta el tema de los días de la semana, y por supuesto también con los números egipcios. Ya sabes, esos 7 símbolos, y con ellos es posible construir cualquier número. Así que feliz aniversario por este número perfecto y divino. Pues yo quiero felicitar desde aquí a mi querido amigo Nacho y a Jesús y a todos los que hacen Ser Historia, porque ya 700 es un número notable, auténticamente notable. Hola, soy Marcos Carrasco y os queremos felicitar, Nacho y equipo, por esos nada menos que 700 programas, madre mía. Y yo digo, ser o no ser, me quedo con Ser Historia. Enhorabuena, compañeros. Yo soy Carmen Fernández y lo mismo que mis compañeros, quiero felicitaros por esos 700 programas que probablemente me los habréis escuchado todos o casi todos, y espero que vengan otros 700 más y que podamos seguir escuchándoos, Nacho y equipo. Hola, soy Eneco Saba. Hoy me he colado furtivamente en Escobulandia y desde aquí, pues nada, Nacho, felicidades por tus 700 programas. Porque, bueno, de verdad que el programa es magnífico, se aprende muchísimo, pero es que las personas que hay detrás del programa son realmente magníficas, con Nacho a la cabeza. Y lo último que tengo que decir, Nacho, una manera fantástica de celebrarlo es que te vengas a Bilbao y hagas un programa especial desde Bilbao, desde el Guggenheim. Venga, te lo dejamos para ti.
Bueno, ¿yo qué os voy a decir? Soy parte interesada. Tú no puedes felicitarte a ti mismo, Jesús. No, pues si estás ahí, si te estamos viendo. Lo sé. Si vas incluido tú en las felicitaciones. Claro, Nacho y ya equipo, sabes que equipo, yo tengo el director. don de la bilocación, estoy en varios sitios a la vez. Pero bueno, qué decir, en la escóbula solo llevamos 430 programas, somos unos benjamines. En fin, yo cuando seamos mayores yo quiero ser como Nacho, un grande de la comunicación, un grande de la arqueología y por supuesto pues un grande de la divulgación histórica. Palabra de crononauta. Muchísimas gracias, escobuleros, que son legión, sois legión. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, hombre, gracias a ti. Como tú bien decías, somos programas hermanos, nos unen muchísimos lazos de afinidad y casi de consanguinidad. Y por supuesto, pues tanto un programa como otro estamos implicados en lo mismo, que es aprender historia, divulgarla y hacer un poquito más de historia, y tú lo haces perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora con todo el percal. Ahora sí, vamos a viajar en el tiempo y claro, tú leíste de pequeño, ¿no? Dioses, tumbas y sabios. Sí, lo tengo subrayado. Yo tengo una edición, bueno, de las muchas ediciones que salieron, la mía es de Destino, y también para mí fue sorprendente, porque en un principio pensaba que era eso, como una novela, pero cuando lees la introducción, ya la introducción me enganchó, porque claro, que un autor como Ceran te empieza a decir, no leas la introducción, vete directamente al capítulo de Egipto, y luego ya si te enganchas, luego vas al capítulo tal, dices, bueno, ¿qué me está contando este hombre? Y evidentemente es la forma de contarlo. Ya más de una vez hemos comentado que los temas no son originales, lo original es la forma de tratarlo. Claro. Y desde luego Ceran creó un estilo, una forma de inmiscuirnos en ese pasado y que no fuera un tocho, que no fuera un coñazo con perdón, sino que precisamente la historia, en este caso la arqueología, pues sirviera como acicate, como elemento, como entusiasmo para indagar en otros aspectos de esas civilizaciones antiguas. Y Ceran es el que, fíjate, sin ser historiador, es el que abrió las puertas a muchísimos historiadores. Un gran divulgador con un pasado un tanto turbio, ¿no? Que todo el mundo comete errores, luego se deshizo de ese pasado nazi, de ese pasado alemán, ahora lo comentaremos. Y como siempre, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 20 de enero de 1945. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en una celda. Estamos en una celda, bueno, fuera de ella, porque si no estaríamos presos, ¿no? Pero lo estamos viendo. Allá hay dos soldados alemanes, tienen el uniforme, y uno de ellos, más que soldado, parece, más que un oficial, parece una persona vinculada, ¿no? Al resto de compañeros que tienen ahí, por las insignias que lleva. Pero ¿dónde estamos? ¿Quién es? Bueno, tú lo has dicho, estamos en una cárcel muy cerca de Roma y bueno, tenemos a prisioneros, algunos ilustres. En este caso el prisionero del que estamos contemplando está herido, pero también está lleno de libros, de revistas, lo cual ya es una celda un poco insólita, ¿no? Porque estos prisioneros por lo menos tienen acceso a la biblioteca para documentarse. Evidentemente el que tenemos ahí es Kurt Wilhelm Marek. Hasta ese momento todavía no se llama Ceran, ahora lo comentaremos, porque estamos en 1945, en una fecha, bueno, unos meses antes había terminado pues una de las batallas más cruentas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Monte Cassino. Monte Cassino, famoso por la famosa abadía. Bueno, pues en esa batalla, más bien en esas 4 batallas que se entablaron entre enero y mayo de 1944, bueno, pues uno de los soldados, en este caso, pues en las filas alemanas y también compartiendo con el eje, con esos enemigos, ¿no? De los aliados, que eran también los italianos, bueno, pues en las filas italianas y en las filas alemanas había también mucho intelectual y mucho escritor que todavía no lo sabían. Y en este caso, pues Kurt Wilhelm era uno de esos escritores que encuentra su vocación a raíz de que no muere en esa batalla, bueno, una batalla terrible, ¿no? Mueren unas 55.000 personas de los aliados y unas 22.000 de lo que eran italianos y alemanes, que son los que pierden la batalla. Al final, pues tanto estadounidenses como la Francia Libre, incluso neozelandeses, australianos, bueno, una cantidad de aliados tremendos para llegar por fin a Roma, la consiguen. Bueno, pues Ceran es herido y le meten en una prisión.
en esa prisión en la que estamos es donde descubre, en ese tiempo libre que tiene, él sabía inglés también en aquella época, descubre todo un universo, todo un mundo de arqueología y empieza a darse cuenta de que todo lo que se había escrito hasta ese momento pues no era como muy apetecible para iniciarse, ¿no?, en este tipo de disciplinas. Y él, leyendo estos libros en inglés y tomando nota, pues poco a poco va pergeñando, utilizando también ese verbo, pues lo que luego, un poco más tarde, cuando hablamos un poco más tarde, estamos hablando de 1949, sí, cuando a él le liberan, bueno, antes pasa por Estados Unidos, pero luego va a su Alemania, ¿no?, a su Alemania natal, porque él nació en Berlín. Bueno, pues es cuando se está creando el germen de dioses, tumbas y sabios, justo en este momento en el que estamos, justo cuando él también produce un impasse. Hay un momento de iniciación. Él deja su pasado nazi, desde luego lo reniega, ya no quiere saber más de él y quiere convertirse ya en un periodista, en un reportero que no sea propagandística del sí, porque él escribía discursos a oficiales, claro. Con ese bagaje alemán, con ese bagaje nazi, que bueno, pues quizás él tenía esas ideas, pero no tenía las ideas que se llevaron a extremo, ¿no?, con el exterminio, el holocausto y todo ello, que por eso dio la espalda luego y se reconvirtió, ¿no? Y hubo muchos también otros oficiales alemanes que se dedicaron también después de la Segunda Guerra Mundial a escribir libros de divulgación, de historia, y tenían todos ese bagaje, ¿no?, nazi tan turbio, tan oscuro, ¿no? Sí. Haus Baumann, por ejemplo, sería uno de los sí, que tú citas. Claro, mucha gente se dio cuenta, evidentemente, pues el horror nazi, pues no hacía falta ser muy espabilado para darte cuenta, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en el que se sumieron todos, uno conscientemente y otros pues de forma involuntaria porque obedecían órdenes. En el caso de Ceran, él se da cuenta de que ese pasado tiene que borrarlo. Una de las características y de las consecuencias es que crea un seudónimo, que es ese famoso C.W. Ceran, que es Marek al revés, Marek, sí. Y también nunca vuelve a hablar de ese pasado. Él es consciente que escribió por lo menos 2 libros militantes sobre las bondades del nazismo en su época, posiblemente porque no le quedó más remedio. Él se alista con 23 años. En este momento del cronovisor, fíjate que hemos elegido el 20 de enero, es justo cuando está cumpliendo 30 años. Entonces esos 30 años, en este momento, es cuando pensamos que se da cuenta de que su destino va por otros derroteros. Él todavía no sabe que dentro de un par de años va a ser liberado, que va a ir a Estados Unidos y que va a entrar en contacto con editoriales que le van a publicar estos libros, pero sobre todo, y aquí es lo importante y por eso lo hemos traído en el cronovisor, porque se da cuenta de que hay que saber la historia, y precisamente hay que saber la historia para no repetir esos mismos errores. Entonces él, que había participado de una forma activa en esta batalla, en la Segunda Guerra Mundial, en las atrocidades, él es verdad que no fue culpable de ningún crimen de guerra, él no estuvo como comandante ni como oficial en campos de concentración. Sí, él era periodista que apoyaba el servicio de información, ¿no?, la propaganda, mejor dicho. Claro, sí, utilizaba la propaganda, en fin, pues todo lo que era el ministerio de Goebbels, que lo utilizó bastante bien, fue uno de los maestros de la propaganda, que ese es el gran problema que tiene muchas veces la política, ¿no?, cómo se lava el cerebro a la gente a través de la propaganda. Bueno, pues este hombre pues contribuyó a todo eso, pero pasa de ese pasado oscuro a un presente y a un futuro luminoso. Entonces yo creo que eso es lo que le reivindica, lo que hace que toda su obra sea mucho más valorada. Y fíjate que apenas sabemos casi nada de él, porque es cierto que una vez que ya está en Alemania, él, bueno, se convierte en redactor de Die Welt, en fin, el periódico que significa El Mundo en alemán, como se pronuncie, y luego también es director editorial de una de las grandes editoriales de Hamburgo, de Alemania, pero poco ya se sabe de su vida, es decir, es como que hay una especie de telón para que no se rebuscara. Muchas veces he intentado buscar, hay fotografías, ¿no?, en bancos de fotos de él con su esposa, pero muy poco material, y incluso yo, que soy un ratón de archivos, he intentado buscar incluso alguna entrevista, algún audio de su voz, y yo no he encontrado absolutamente nada. Pero porque él, yo creo que lo hizo de forma deliberada. Él quería tener esa nueva personalidad, a partir de ahora Ceran, ya no quería ser Carl Wilhelm, y a fe que lo consiguió, evidentemente. Claro, esta obra de la que estamos hablando es la más conocida, pero es que él escribió muchísimas más obras, que se convirtió en todo un pionero. En fin, no se le puede considerar el padre de la arqueología, porque ya el padre de la arqueología, y sobre todo la arqueología como disciplina moderna, es Winckelmann, por cierto.
Johann Wickelmann, un alemán del siglo XVIII, del que él habla también, y que es el que pone en valor tanto la historia del arte como la historia de la arqueología, y él un poco reivindica esa figura. Bueno, pues él sí que hay que reivindicar un poco como el padre de la divulgación arqueológica para que fuera amena, para que llegara a muchísima gente. Qué curioso, un poco me recuerda también a Juan Antonio Cebrián, ¿no? Sin ser historiador, cómo motivó, cómo incentivó la curiosidad y sobre todo la ilusión y los sueños de muchísimos jóvenes. Bueno, pues Ceran, yo creo que su pasado quedó redimido gracias a esta obra, gracias por ejemplo al Primer Americano, es una obra menos conocida, pero también hay que reivindicarla, gracias al misterio de los hititas, puso de moda a los hititas cuando en aquella época nadie hablaba de los hititas, y habla por ejemplo de la famosa batalla de Cadés, ¿no? Cuando luchan contra Rasén II. En fin, hay muchísimas obras de divulgación, incluso el mundo de la arqueología, tú lo citas además en una conferencia que das en... Sí, en ámbito cultural. Tiene el éxito tan arrollador de Dioses, tumbas y sabios, le llevó a hacer 2 secuelas. Una en el que él utilizaba fragmentos de esos diarios de los arqueólogos que él había utilizado, que en muchas ocasiones eran vivencias espectaculares, ¿no? Y que le habían conmovido a él cuando tuvo la oportunidad de leerlas estando en prisión. Y luego otro libro dedicado que es parecido a Dioses, tumbas y sabios, pero en vez de estar basado en los textos de los diarios, en fotografías, imágenes que recordaban un poco pues ese aspecto gráfico de todo lo que contaba en Dioses, tumbas y sabios. Pero fíjate, a pesar de tener ese origen nazi, a pesar de ese origen alemán, la prueba más evidente de que lo borró todo y que cambió totalmente de mentalidad y se abrió a una realidad pues tangible es que la historia que él cuenta es la historia real, es decir, no hay ni un solo comentario que se pueda ver entre líneas de nada de la raza superior, ni ese tipo de cosas que eran tan amigos los nazis, ¿no? Y es un cariño el que muestra él a la hora de escribir estos libros que te conmueve, ¿no? Y también yo siempre me he sentido muy, muy cercano, ¿no? A esa frase que él decía, que lo escuchábamos ahora en la introducción del libro, cuando él leía esos informes sesudos de grandes científicos que se sigue haciendo todavía, por desgracia, no estaban escritos para ser leídos, ¿no? Sí, es una buena frase y es cierto. Pero fíjate, va a un poco a eso que te comentaba ya al principio. No solo tienes que escribir de los lugares o leer sobre esos lugares, tienes que ir, porque cuando estás allí, cuando estás en las ruinas de Pompeya, o estás en Machu Picchu, o estás pues en Micenas, las piedras hablan, claro, con su lenguaje, con su símbolo, pero las piedras hablan. Cuando estás allí, llega un momento en que empiezas a entender muchas cosas que hasta ese momento solo lo tenías desde un plano teórico. Por eso yo creo que Ceran se encargó un poco de remarcar ese aspecto. Cuidado, hay cosas que tienes que estar allí. Yo te puedo contar lo de Champollion, pero tienes que ver la piedra Rosetta, tienes que ver esos 3 idiomas y cómo fue además el descubrimiento, ese eureka, cuando Champollion dice, por fin he descubierto el significado profundo y oculto que tenían los jeroglíficos. Bueno, pues eso, cuando tú lo vas leyendo, que te contagie ese entusiasmo que tenía Ceran, a mí me parece increíble. Y que a día de hoy, fíjate, con los años que han pasado, desde 1949, ni más ni menos, que todavía sigamos hablando de este libro, que se siga reeditando, que siga como prácticamente un manual para muchísimos jóvenes que les interesa por fin todavía la historia y la arqueología, porque parece que la tendencia es a que no interese nada de esto. Pero bueno, siempre quedarán reductos de libertad como Ser Historia para que esto se siga fomentando y manteniendo. Y luego, un aspecto de Ceran menos conocido, porque casi siempre que hablamos son obras que tienen que ver pues con la historia, con la prehistoria, con la antropología. Hay otra que es En busca del pasado, otro de los libros, pero es que también él escribió una arqueología del cine. Del cine, esa es maravillosa. Yo los tengo todos y son maravillosos. Claro, es menos conocido él. Bueno, pues entró también como un ratón de biblioteca en todos los institutos de cinematografía, tanto en los de Alemania, por supuesto en los de Estados Unidos, que él también estuvo en París. Y entonces lo que le interesaba, bueno, claro, también por la época que lo escribiera, los pioneros del cine, ¿no? En fin, cómo Lumière al final descubre pues todo un mundo, unas realidades prácticamente de ciencia ficción en el momento en que se da cuenta que la gente puede disfrutar de escenas que parecen reales a pesar de que habían sido grabadas durante bastante tiempo. Bueno, pues ese libro también, que es una auténtica joya, y eres de los pocos yo creo que tiene ese libro, también reconcilia a Ceran con esa parte de la historia y sobre todo con esa parte de la divulgación, porque él, si algo se puede caracterizar, es que fue a las fuentes. De hecho, una de sus obras son los diarios de Belzoni, de Layard, de Howard Carter, es decir, que entra de lleno de hoz y de coz en los famosos diarios, y luego porque nos
presenta como en bandeja, ¿no? Dice, estos son los datos, estos son los hechos, ahora ir vosotros y comprobarlo. Pero lo ha contado de tal manera que cuando vas, y además hay que ir con este libro prácticamente como libro de cabecera y como libro de bolsillo y debajo del brazo, cuando vas y vuelves a releer esos pasajes en Micenas, como yo hice cuando estuve en Micenas, dices, atiza. Cerán, desde luego, menos mal que no murió en la batalla de Monte Cassino, menos mal que rehuyó de su pasado nazi y menos mal que se reconvirtió a lo que es ahora, un gran referente dentro del mundo de la arqueología y de la historia del pasado. Desde luego, yo recuerdo que me inicié precisamente en la egiptología como egiptoloco, ¿no? Leyendo el libro de C.V. Ceran para un trabajo del colegio. Yo tenía 14 años, que es cuando compré este libro, lo recuerdo perfectamente, en la librería Meseta, la antigua librería Meseta de Valladolid, que estaba en la Plaza Fuente Dorada. Los que me escuchen desde allí sabrán a qué me refiero. Me valió 500 pesetas, tengo aquí marcado el precio, la fecha de cuando lo compré, y en mi archivo de libros de Egipto es el número 14, pero desde luego, bueno, ahora son muchos miles más, pero lo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Y él, además, fíjate, ya para ir acabando, Jesús, la belleza del trabajo que hace, que a pesar de ser lo que él cuenta, ¿no? La novela de la historia de la arqueología, también te lo especifica, ¿no? Al principio, que su libro se puede leer desde final a principio, desde el medio al principio, del medio al final. Son 4 libros, en realidad 4 apartados, ¿no? Dedicados a las pirámides, a Egipto, el libro de las escaleras al mundo de los mayas, el libro de las torres al mundo de Mesopotamia, y el libro de las estatuas al mundo clásico, ¿no? Y yo, claro, lógicamente empecé con el de las pirámides, porque era la cabra tira al monte, pero desde luego que los otros luego los leí, ¿no? Y me ha aportado muchísimo, ¿no? Porque aunque yo sea egiptólogo, egiptoloco, hay que tener un conocimiento muy amplio de todo lo que sucedía, y a mí cuando me hablan de Asurbanipal o Asurnasirpal, pues yo sé perfectamente dónde ubicarlo, con quién, cómo, en qué época, y gracias sobre todo al libro de Ceran. Fíjate, has citado como los 4 libros principales de esta magna obra, ¿no? Que se ha convertido en un icono, pero a mí también me gustó especialmente el último, el apéndice, además ya con un título muy significativo, ¿no? Que es Arqueología que todavía no puede escribirse. Sí. ¿Por qué? Porque habla de la Atlántida. Fíjate, en una época donde todavía no se había puesto de moda la Atlántida, donde todavía Charles Berlin no estaba por ahí escribiendo sus libritos, ¿no? Que habla de Thor Heyerdahl, cuando todavía aquí no era muy conocido todos esos viajes transoceánicos que hizo Thor Heyerdahl en el Pacífico, ¿no? En busca de la isla de Pascua y en busca de los primeros orígenes de esos primeros pobladores. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención porque era como ese brindis al sol, decir, bueno, además de lo que os he contado de estos 4 capítulos que tú acabas de describir muy bien, Nacho, hay otra arqueología que está en ciernes, que a lo mejor algún día no se convierte en oficial, que son conocimientos heterodosos, pero que también conviene conocer, porque aunque haya civilizaciones como la Atlántida, de la que no tenemos constancia cierta, fidedigna, científica, pero ¿y si sí? Y sí, ¿no? Sí. Claro que sí, desde luego. Estaba viendo aquí el video wall que nos han puesto los compañeros de la cadena SER en este estudio A1 para celebrar este programa 700. Una de las condiciones que yo puse, porque está el Coliseo, está el Partenón, hay otra cosa que están con las pirámides y tal, pero tenía que estar la Catedral de León, y ahí está, la tenemos ahí bien grande, claro que sí. La pulcra leonina. La leonina, claro que sí. Supuesto, un símbolo del gótico. Ana, tú y yo somos de allí, y a Fermín lo tenemos casi adoptado, y para dentro de poco lo tenemos el carnet de leonés. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, un placer disfrutar de este cronovisor dedicado a C.V. Ceran. Te voy a pedir que te quedes ahí con nosotros, como es un programa especial, y vamos a seguir disfrutando, aunque un aplauso para Jesús, y como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, aunque sigues con nosotros. Gracias a ti siempre, Nacho, gracias. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en este programa especial de Ser Historia, el número 700. Hemos estado en esta primera parte hablando en ese cronovisor, en ese viaje en el tiempo a conocer la figura de C.V. Ceram, de Kurt Marek, el pionero de la divulgación histórica en el mundo de la literatura. En aquella época no se hacían documentales de televisión, no se hacían cosas así, pero desde luego que el impacto que ha marcado su libro, no lo hemos comentado, pero hay una película, El Valle de los Reyes, de los años 50. Con Robert Taylor. Con Robert Taylor, que pone los créditos al principio. Yo la compré en DVD hace muchos años y no me había fijado nunca. Y hace relativamente poco, viendo los créditos, pone basado en el libro Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram. Bueno, basado muy por pero encima, vamos, ¿no? Por eso, muy de lejos. No lo hubiera interpretado yo así nunca, ¿no? Pero bueno, tenía que estar. No les corría gorrazos de milagro, ¿no? Porque además la película, cuando él se hace, él vivía. Claro que sí, es del año 54, 55, por ahí, claro, sí, es de los años 50, sí. Así que nada. Y bueno, continuando con esos vídeos, con esos saludos, estoy viendo ahí a Sira Fernández ahí en la pecera. Hay un montón de compañeros, David Tomillo, que han estado con nosotros un montón de años aquí haciendo un poquito más de historia y nos han ayudado siempre. Con David Tomillo lo comentábamos antes, hace más de 10 años, ese camino de Santiago, ¿no?, que hicimos, y Roberto Cuadrado, que está también ahí a los mandos de esta máquina del tiempo en esta ocasión, controlando los vídeos. Y les voy a pedir, precisamente, tenemos un vídeo muy especial, que es el número 3, que viene también gracias a Sira, de una oyente muy especial de Ser Historia. Vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Soy Chenoa y bueno, estoy aquí para felicitar a todo el equipo y a Nacho Ares por 700 programas, que se dicen rápido, y del cual soy muy seguidora. Me ha aportado muchísimas cosas poder escuchar cada programa y creo que no los he escuchado todos, ¿eh? A veces voy y tiro de podcast para irme un poquito más en otras temporadas. Siempre fui una fanática de Egipto, pero bueno, quizás empecé con Agatha Christie, que es la que me llevó por ahí en la lectura, y luego escuchar a Nacho es, creo que, bueno, lo más nutritivo que me ha pasado. Soy súper fan, me encanta, aprendo, me quedan conceptos, ¿no?, salpicados en esas historias que va contando, pero sobre todo aplaudir tanta perseverancia, tantos años y tanta pasión, que es lo que más se contagia. Os mando un beso, felicidades a todo el equipo, a Jesús Callejo, por supuesto, también, a ese cronovisor, y nada, y os mando un besito muy grande. Muchísimas gracias, Chenoa, muchísimas gracias, Sira. Mira, Chenoa daba en una de las claves que nosotros buscamos siempre, ¿verdad, Jesús? Que es crear esa semilla, plantar esa semilla, que no hace falta que te estudies todo, que lo aprendas todo, pero generar la inquietud, ¿no?, para que la gente, una vez haya acabado de escuchar el podcast, la entrevista, el programa, pues siga, ¿no?, buscando por sí mismo. Ahora en Internet hay herramientas extraordinarias, tenemos libros, hay documentales en televisión, hay absolutamente todo, ¿no?, para... Dice dos cosas muy interesantes. Es verdad que un poco ese hilo seguimos, ¿no?, que no solo es sembrar semillas de conocimiento y de curiosidad, sino contagiar la pasión. Yo creo que la pasión es fundamental a la hora de meterte en cualquier disciplina, y en este caso la historia o la arqueología. Entonces es cierto que si algo se trasluce, y creo que ahí lo bordamos, es la pasión que le ponemos a las cosas. Luego gustará más o menos lo que contamos, pero que le ponemos pasión, desde luego que toda la carne en el asador está ahí, ¿no? Yo creo que Chenoa pues ha dado cuenta de eso, como se han dado cuenta tantos y tantos millones de oyentes. Pues fíjate, el perfil de oyentes de Ser Historia, aquí en la cadena Ser, es muy variado, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, en una presentación de temporada, me acerqué a Berto Romero, a saludarle. Dije, mira, oye, soy Nacho, que tiene aquí un programa de historia. Y me dice, ¿eres Nacho Ares, de Ser Historia? Y yo me quedé un poco así, ¿no?, pues no esperaba que me conociera. Y dice, sí, dijo, oye, yo os escucho todas las semanas, soy muy fan del programa y tal. Y es un tipo extraordinario, ¿no? Te das cuenta conociéndole ese personaje que hay en el mundo de lo cómico, y esa persona intelectual, inteligente, brillante que hay detrás del actor. Le hemos pedido a él y a Buenafuente, a Andreu, que nos graben un saludo también por estos 700 programas que vamos a escuchar. Hola, soy Berto Romero y bueno, pues me quiero sumar a la celebración por estos 700 programas de Ser Historia, y la verdad es que es un programa que escucho mucho, soy seguidor de todas las secciones, del cronovisor me encanta,
Y nada, que por 700 programas más, la verdad. Dime, Andreu. ¿Qué estás haciendo? Un audio para los 700 programas de Ser Historia, de Nacho Ares. Lo conozco. ¿Te la han pedido a ti? Sí. Hostia, que bueno. ¿Qué pasa? No, que me extraña un poquito que no me lo hayan pedido a mí. Bueno, ya te lo pedirán a lo mejor, pero no, me lo han pedido a mí. No me ha llegado nada, si te ha llegado a ti es que han escogido entre uno de los dos. No, supongo que te llegará otro a ti, pero escúchame una cosa, como seguidor del Es que yo creo que soy más seguidor, ¿eh? Pero es que no es una competición, no es quien siga más, me lo han pedido a mí. Sí, no. A mí me gusta mucho el programa. Yo creo que a mí más, porque yo lo escucho siempre, Cronovisor. Hombre, yo escucho hasta programas de Nacho Ares que no son Ser Historia, el de dentro de la pirámide, está loco con lo de Egipto. Sí, yo todo. Yo me he escuchado programas varias veces. Bueno, vale, pues... Me parece un poquito feo, por su parte, que sabiendo que soy yo más veterano, no. Pero vamos, oye, no quiero... Bueno, ya déjame acabar. Que felicidades por los 700 programas. Tan bueno no es, ¿eh? Bueno. Tan bueno no es, ¿eh? Desde luego. Son absolutamente geniales. Y nada, nos tienen mucho cariño y nos siguen, y en ocasiones han hecho incluso parodias de Ser Historia en su programa extraordinario Nadie sabe nada. Vamos a escucharlo. Y hombre, lo de romper una lanza, eso viene... me lo voy a inventar, ¿vale? Bueno, vale. ¿Quieres que me haga una sección de historia inventada? ¿Ser Historia? Como una sucursal del programa. No, hombre, Ser Historia con Nacho Ares, no. Oye, que soy un fiel seguidor, ¿eh? Y podría ser Historia. Podría ser Historia. Vale, a la vez es homenaje y parodia. Venga. Vale, venga. Hola, soy... Penacho Ares. Ya. Pero a ver, si el presentador soy yo. ¿Qué dices? Que soy. Si me lo he inventado yo. Pero tú no traías yo era ¿Tú traes el contenido? El especialista, ¿no? Si te lo quieres hacer todo tú, yo me marcho. No. Pero podías haber avisado y no me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana. No. Cabrón. Vale. Yo soy el especialista que saca un libro, ¿vale? Él siempre cita... Siempre sacas libros. Es muy escrupuloso con eso, dice. El autor del libro pues tal... Buenísimo, Nacho Ares. Sí. Buenísimo. Que me he fijado con ese detalle, que él repite el título, la editorial, el autor... Oye, muy bien. Sí. No dice, está aquí uno que sabe cosas. Hombre, pero es que eso ya lo hacemos nosotros. Claro. Él hace Ser Historia. Claro. ¿Vale? Es todo lo contrario, casi. Vale. Podría ser historia. Sí. ¿Te gusta el concepto? Pero si ya lo he... ¿Has hecho ese título? Cagón, Andreu. Ya, pero no te he escuchado. Estaba pensando... No te he escuchado. Pero tú, ahora mismo, ¿en qué programa estás? Pues no te digo que el día se ha torcido por la mañana. Pues estoy intentando arreglarlo. Venga. Brillante. Un aplauso para ellos, por favor, claro que sí. Son dos genios de la comunicación. Hemos empezado antes hablando de alguna forma también de ese libro de las pirámides de C.V. Ceram, y quería ahora dedicar los próximos minutos a otra cultura también que a mí me fascina, que es el mundo de los mayas, el mundo de la arqueología de América. Así que vamos con ello. En lo más profundo de la jungla centroamericana se encuentran las ruinas de una civilización perdida. Durante siglos, los exploradores han intentado desentrañar su significado. ¿Quién construyó estos magníficos templos? ¿Podríamos descifrar su historia a partir de los jeroglíficos que dejaron? Los arqueólogos han descubierto muchos de los secretos de los antiguos mayas. ¡Qué bonito! Sus reyes, sus ciudades, su apogeo y su caída. Sin embargo, nos falta la mitad de las piezas del puzzle. No sabemos cómo empezó todo. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo con público desde el estudio A1 de la cadena SER para celebrar estos 700 programas. Antes, hablando con Montserrat Domínguez, decía 700 años, ¿no? de Ser Historia, ¿no? Y antes, hablando con Fernando Junior, como digo yo, el hijo de Fernando Jiménez del Oso, un gran amigo, buenísimo amigo,
me decía, joder, lleváis ya 700, ya que vais un siglo atrás, ¿no?, en cada programa, ¿no? Yo le decía, no, empezamos nosotros a hacerlo en el Paleolítico superior hace casi 15.000 años y estamos tirando, ¿no?, hasta nuestros días, ¿no? Somos muy, muy viejos. Y escuchábamos ahora, como decían, para comenzar este nuevo bloque, este libro de las escaleras, ¿no?, que quería tratar en Ser Historia, en este programa especial, un fragmento de un documental de National Geographic, El mundo perdido de los mayas. Y para hablar de los mayas, ¿quién mejor que mi buen amigo Miguel Rivera Dorado? Miguel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias. Miguel Rivera Dorado es la persona que más conoce el mundo de los mayas aquí en nuestro país. Yo creo que es pionero, lo hemos comentado él y yo en muchísimas ocasiones, ¿no? Qué pena que España, con ese vínculo afectivo que tiene con el mundo americano, con el mundo centroamericano, con el mundo andino, luego al final hay muy pocas excavaciones, ¿no?, arqueológicas en este lugar. Él fue pionero, abrió la brecha en este sentido, y Andreu Buenafuente lo decía ahora, a mí siempre me gusta citar los libros de los invitados que vienen al programa, y me ha traído dos libros muy especiales, ¿no? La cerería esdrújula, Miguel Rivera Dorado, de sus aventuras en el mundo andino, ¿no? En Perú, sí, en Perú y Ecuador. Ahora te preguntaré, y Amarillo y Azafrán. Esto imagino que será también Eso es Guatemala. Guatemala, ¿no? El mundo maya, una novela sí, también fascinante, sí. Como esa trilogía que publicaste con Alianza, dedicado a los mayas. Sí. Miguel, lo hemos comentado también en otras ocasiones. Bueno, tú conocías el libro de C.V. Ceram, yo creo que todos hemos crecido con él, ¿no? Eso es el catecismo. Totalmente, ¿no? El catecismo. Tú, claro. En aquella época, cuando tú empezaste a estudiar, porque tú en realidad querías ser egiptólogo, te llamaba la atención la egiptología, pero te fuiste por el camino equivocado, ¿no? Es broma, Miguel. Es broma. Te fuiste al mundo de los mayas, ¿no? Sí. La verdad es que cuando yo empecé con la arqueología, en España, hablar de la arqueología americana era como hablar de yo qué sé, de Marte, ¿verdad? Eso. Entonces, los caminos abiertos eran o el mundo clásico greco-latino o Egipto. Que Egipto siempre. Sí. Egipto, la egiptomanía, ¿verdad? Llegó a España como llegó a todas partes. Entonces, a mí me fascinaba Egipto, por supuesto, sobre todo por la escritura jeroglífica. A mí la escritura jeroglífica me atraía muchísimo, era un misterio casi todavía, ¿verdad? Yo soy muy viejito, tengo que empezar por decirlo, ¿eh? Como soy muy viejito, y diría que yo leí a Ceram cuando vosotros todavía ibais al colegio primario. Pues entonces dije, bueno, pues tiene que ser Egipto, que es lo que hay, ¿verdad? Porque Grecia y Roma ya está bien, Grecia y Roma, me encantan los peplum, pero vamos, no para hacer una carrera. Claro. De toda la vida. Entonces, no, pero el mundo maya tiene muchos paralelos con el mundo egipcio. Claro, yo he escrito artículos sobre eso, ¿no? Y lo cito en muchos libros, los paralelos. Entonces, a pesar de que no hubo contacto ninguno, ¿eh? Eso yo lo quito de medio enseguida, porque muchas personas todavía piensan que hubo algún contacto transatlántico. No, sencillamente es que son culturas que, precisamente por haber surgido cada una de ellas en un mundo tan hostil, en un caso el desierto, en otro caso la selva, hostil, absolutamente hostil, pues tuvieron que inventarse la forma de adaptarse a ese medio y de poder hacer cosas. Y como se ha dicho muchas veces de Egipto, Nacho, es el reto del desierto, el que lo mismo pasó en Mesopotamia. Sí. Es el reto del desierto muchas veces el que hace que esas civilizaciones crezcan. El ingenio, ante los mismos problemas, culturas en lugares independientes del mundo, sin tener ningún contacto entre sí, llegan a la misma solución. Claro, pero además de llegar a la misma solución, es que desarrollan esas soluciones. Hay un empuje, un estímulo tremendo que es el medio. Claro. Cuando ese medio se supera, y hoy todavía los mexicanos dicen eso de o te aclimatas o te aclimueres, pues claro, cuando lo superan, entonces realmente ya para adelante. Es como lo de la Reconquista en España. Sí. La Reconquista fue un impulso tan grande que cuando terminaron con Granada se marcharon a América a seguir conquistando, porque estaban lanzados, ya no podían parar, había una inercia enorme.
Y lo mismo que pasó con Egipto, pues pasó con los mayas en la selva, ¿verdad? Tú has estado muchos años trabajando en Perú, en México también, has excavado, bueno, no lo he comentado antes, tú eras catedrático de cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid, has creado una escuela también de otros alumnos tuyos que ahora también están trabajando por allí. Sí. Eso me hace muy viejo decirlo, pero yo tengo alumnos míos que ya son catedráticos de universidad. No, pero mira, eso... Como Cristina Vidal, por ejemplo, claro. ¿verdad? Gaspar Muñoz, o ya profesores camino de la cátedra, ¿no? Como Ana García Barrios, etcétera. Sí. No, yo creo que tú abriste un poco el sendero a este tipo de estudios. Estaba totalmente... No había sendero. No había sendero. Entonces, por eso, en alguno de mis libros hay una frase al principio, creo que es en el último ensayo que yo he escrito y he publicado, que se llama Las bocas del infierno, publicado por Miraguano. Pues yo ahí empiezo con una frase en la primera página que dice que es una frase de Piri, que es un famoso explorador, ¿verdad? Piri, explorador polar, y que ya lo voy a citar también porque vale la pena. Hay una preciosa película de Isabel Coixet sobre el ambiente de Piri. No aparece Piri en realidad, pero sí aparece su mujer que va a buscarle al polo, ¿verdad? Y es una película preciosa, de las que a mí más me gustan. Eres muy cinéfilo, además. De Coixet, yo soy muy cinéfilo, sí. De las que más me gustan de Coixet. Entonces, y también pasa lo mismo. El que tenga en sus venas un poquito de sangre aventurera, de sangre exploradora, esta película tiene que verla. Hay muchas otras que hay que se han rodado en esta línea, ¿no? No en la línea bromista o en la línea anecdótica, sino en la línea realmente de darse cuenta de lo que significa abrir un camino que está absolutamente quiuso. Y además ese camino tú lo has lo has abierto, esto ya para... Muy bonito. Bueno, ahí lo he dejado. Sí. Tú lo has abierto no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino también de la divulgación, que antes lo comentábamos, ¿no? Lo importante que un catedrático, como es tu caso, escriba libros de divulgación para el gran público. Siempre. Cuando antes comentabais vosotros esta virtud del libro de Ceram, que es también la virtud de Cortázar, ¿verdad? La más famosa de sus novelas, él también lo dice, Cortázar, ¿verdad? Podéis empezar este libro por cualquier lado, claro, y coger cualquier capítulo. Bueno, pues en un manual pequeñito que yo escribí hace pocos años para Alianza Editorial, que se llama Los mayas, una breve introducción, yo empiezo diciendo lo mismo. Si ustedes quieren la secuencia lógica, que es primero vamos a hablar de cronología, después vamos a hablar de esto, que sería la secuencia lógica para un historiador, obviamente, pues leanlo así, pero no hace falta en absoluto. Si a ustedes lo que les apasiona es la economía, o les apasiona la guerra, o la religión, que es tan importante en el caso de los mayas, vayan al capítulo correspondiente, y luego, cuando ya estén enganchados, vayan a los otros capítulos. Entonces, es eso lo que siempre he querido. Pero no todos tus compañeros son tan afines a la divulgación. Incluso hay algunos que son muy reacios y prefieren, ¿no? Como decía C.V. Ceram, escribir sesudos artículos para no ser leídos. Claro. Salvo quizá ojeados por algún técnico a continuación, por algún experto a continuación, pero claro, no por el público en general. No. Es que... yo no quiero, en este caso, créanme ustedes que no quiero pecar de inmodesto, pero yo creo que tú lo sabes muy bien. Sí. Para divulgar hay que saber divulgar. Claro. No todo el mundo es capaz de divulgar. Se puede intentar divulgar y hacer un rollo, una especie de gazpacho horroroso, ¿verdad? Sí. ¿No? Divulgar es una cosa muy difícil, es más difícil todavía que escribir un buen libro académico. Mucho más difícil. Porque tienes que tener esa amenidad. Por eso, esa es otra de las virtudes de Ceram que vosotros estabais enfatizando antes, que escribió un libro que es de lectura fácil, cómoda, estupenda, que
estimula la curiosidad del lector inmediatamente, que estimula todo, los sentidos se ponen en marcha. ¿Esto qué es? Sí, a mí leyendo el libro de C.V. Ceram me empujó a buscar el libro de Tutankamón de Howard Carter, a buscar luego, claro, en aquella época era un sueño dorado casi, ¿no? Buscar de Doble Court, claro, todos estos relacionados de Tutankamón, claro, y de Egipto, incluso cosas de Mesopotamia también, que me interesaba mucho por esos paralelos cronológicos, ¿no? que había. Pero volviendo un poco a tu trabajo, ¿qué es lo que pensaste la primera vez que pusiste el pie ahí en América para excavar? Digo, ¿he cumplido un sueño? Por supuesto. Esto lo he contado algunas veces porque creo que también retrata un poco cómo era la Universidad Española cuando yo empecé en la universidad. Yo empecé en los años 60, discúlpenme, en los años 60, ¿verdad? Es decir, que ya es la prehistoria realmente. Entonces, en aquellos tiempos, pues nadie viajaba a América. ¿Quién iba a ir a América en los años 60? Aunque te dedicaras a la historia americana. No había prehispanistas, no había. Pero aunque te dedicaras a la historia americana, nadie iba a América. Eso me ha costado. Y un buen día viene el señor Ballesteros y el señor Alsina, con los que yo trabajaba en la Complutense, y me dicen, ¿usted quiere ir a Perú a excavar? Y me quedé sin habla. Es decir, no sabía que Perú. Yo tenía 20 y tantos años. Perú, Dios mío. Perú, qué lejos, Perú. ¿no? Y claro, inmediatamente dije, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién hay que matar? Porque yo, por ir a Perú, yo es que podía matar. Eso ha cambiado mucho, también tengo que decirlo. Hoy el entusiasmo está mucho más atenuado en las generaciones modernas. Quizás también porque no hay ese entusiasmo que se tenía entonces, o quizás también porque no es más... No les inculcan ese entusiasmo, ni en los medios, ni en la enseñanza básica, primaria o secundaria. No lo inculcan. Bueno, y además a ti, yo no sé si lo contarás, no sé si lo contarás en este libro, La cerería esdrújula, que has publicado, Miguel Rivera Dorado. Yo recuerdo que me comentaste también, creo que era en Perú, una aventura que tuviste que salir corriendo a caballo porque llegaban los cacos, los cacos, los guaqueros, y ahí corría tu vida a peligro. Cuéntanos, ¿nos lo puedes contar brevemente? Sí, bueno, corría el año 1968. Mientras nosotros estábamos en Perú a 4.000 casi metros de altura excavando, con poquísimo oxígeno, pues los parisinos estaban en las calles pegando voces, ¿verdad? Porque era el mayo y restantes meses del 68. Nosotros estábamos excavando allí y hubo un momento, yo era un pipiolo, porque era la primera vez que viajaba a América y la primera vez que excavaba, en serio. Había hecho algún pequeño atisbo aquí. Miguel, vamos a hacer una cosa, fíjate, vamos a hacer una cosa porque tenemos a un invitado muy especial. Le he pillado a Fermín ahí en Fuera de Juego, pero lo tenemos ya. Porque te voy a pedir que nos cuentes ahora mismo, porque él nos está esperando desde un lugar muy lejano, creo que estaba en Bilbao o en Valencia ya, nuestro compañero Santiago Posteguillo, que le vamos a hacer un pequeño hueco en el programa, lo teníamos para después, pero bueno, vamos a saltarnos un poco el protocolo. Santiago Posteguillo, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí en tu 70º programa. ¿Cómo se dice eso? Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte de todo este público de Ser Historia. Que queríamos que estuvieras sí o sí, ¿no? Tienes un poco de prisa, por eso te hemos adelantado y le pedimos disculpas a Miguel, que ahora nos va a contar entera la historia que él protagonizó con esos guaqueros. Santiago, acabas de publicar Roma soy yo con Ediciones B, esa historia de Julio César. Imagino que el hilo conductor de todo este programa, que es el libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, que estamos recordando ese 50 aniversario de su muerte, coincidiendo prácticamente con este 700 aniversario de... Uy, 700 programas de Ser Historia. Tú leerías, ¿no? Y leíste y habrás seguido disfrutando del libro de C.V. Ceram. Yo he estado leyendo mucho también del tema de Egipto y de otras culturas, porque todo el mundo antiguo me ha interesado muchísimo. Siempre me interesa de dónde hemos venido, ¿no?
pero es verdad que sí, que luego me he anclado, ¿no? al mundo romano, pero todo lo demás me ha interesado. Y aparte, como el mundo romano ahora se me va a mezclar con Egipto, aunque sea un Egipto muy final y tolemaico y todo eso, tendré que ponerme al día también. Lo decía ahora, acabas de publicar esta primera entrega, ¿no? de una serie de novelas dedicadas a la figura de Julio César. Quizás es el protagonista más carismático de la historia de Roma. Sin duda alguna, pero antes deja que diga que eres el más carismático del mundo de la historia, ¿no? En España, ¿no? O sea que te felicito por los 700 programas. Julio César, sí, Julio César es, sin duda alguna, es el eje en torno al cual pivota toda la historia de la antigua Roma, ¿no? Y por eso es un personaje que me he pensado mucho, ¿no? Antes de atreverme con él, pero digamos que uno ya va teniendo una edad y, oye, o te pones a ello o al final no lo vas a hacer. Así que he decidido arrancar esta serie de novelas con Roma soy yo, para contar la vida entera de Julio César. Y además fíjate que es un personaje que ha conseguido superar, ¿no? ese presentismo que otros, por ejemplo, los conquistadores españoles en América no han podido superar, ¿no? La idea de que de intentar valorar con la ética y la moral del presente lo que sucedió en el siglo XVI. Julio César, cuando iba conquistando Europa, no iba llamando a la puerta, buenas tardes caballero, me permite usted su paso, iba cortando cabezas, iba aniquilando, pues como era lo normal en aquella época, y sin embargo la visión que tenemos de Julio César es mucho más bondadosa que esa historia tan presentista y tan asquerosa, iba a decir, ¿no? que muchos intentan escribir en la actualidad, ¿no? Sí, la verdad es que este mundo de lo políticamente correcto, cuando se lleva al extremo, se terminas en el absurdo, ¿no? Como por ejemplo cuando la HBO, ¿no? Cambia títulos a películas, ¿no? Y 10 negritos pasa a ser 10 y eran 10, o retira lo que el viento se llevó porque salen esclavos. Bueno, pues yo no podría escribir, ¿no? de Roma, claro, porque era una sociedad esclavista. Es verdad que quizá porque está más alejado, pero no te creas, también a veces se acercan a mí diciendo, pero este no era un dictador. Digo, a ver, era una persona que se rebela contra algo que se denominaba república, que no tiene nada que ver con el concepto de república moderna del siglo XX o XXI, parlamentaria, democrática y de sufragio universal. La república de la época tardo-republicana, ¿no? Realmente era una especie de oligarquía muy cruel, donde unas pocas familias senatoriales retenían todo el poder y no querían compartirlo con nadie, y van asesinando a cualquier tribuno de la plebe que diga, oye, esto hay que repartirlo un poco más, desde la época de los Gracos, ¿no? De los nietos de Escipión el Africano. Y Julio César tendrá su mismo final, asesinado por las mismas personas, por esos senadores que intentan mantener todo su dinero. Lo que pasa es que ellos se autodenominan libertadores, pero de eso nada, ¿no? Y también, fíjate, pues también hay que luchar un poquito para hacer entender que precisamente, claro, en esa época pues no había una ONU, no había una Convención de Ginebra, hemos evolucionado algo, a veces uno piensa que no tanto. Entonces sí, Julio César, cuando tiene que reorganizar el mundo, lo reorganiza de acuerdo a los parámetros de aquella época. Tú comenzaste tu carrera literaria con Escipión, que es un personaje histórico relativamente poco conocido, al menos para el gran público en aquella época, pero ahora tomas una de las figuras más populares, que también ha sido en ocasiones, no voy a decir que tergiversada, ¿no? Pero el mundo del cine también ha ofrecido una visión en ocasiones, pues quizás no tan real de lo que fue Julio César. Sí, esto siempre ocurre, ¿no? Cuando alguien es muy famoso, pues va siendo reescrito y recontado y refilmado, ¿no? Muchas veces. Y bueno, pues hay algunos, a lo mejor, mitos o leyendas sobre César que intentaré reubicar a medida que avancen estas novelas, ¿no? Y por ejemplo, y luego hay cosas muy importantes de él que no se han narrado, como ocurre con Roma soy yo, que prácticamente nadie se ha preocupado de la época en la que él ejercía la abogacía, que es la forma en la que él se da a conocer ante el pueblo de Roma, porque ser abogado permitía presentarte en juicios que eran públicos y estaban atestados de gente, ¿no? Presentarte ante el pueblo de Roma en tus ideales y en tu oratoria, ¿no? Y es ahí donde César se hace ver como un gran líder, ¿no? Del pueblo romano, ¿no? Frente a esta clase elitista senatorial.
y por eso creo que a lo largo de estas novelas que voy a ir haciendo, por un lado recuperaré espacios que no se han narrado de él y por otro lado tendremos a lo mejor que poner un poco los puntos sobre las íes, ¿no?, en algunos aspectos que se han tergiversado, como muy bien dices. Bueno, pues lo esperaremos con ansia. De momento ya tenemos esta primera entrega publicada por Ediciones B, Roma soy yo. Santiago Posteguillo, sabemos que tenías prisa y por eso te hemos introducido en este programa especial número 700, que queríamos contar contigo, aunque no fuera de forma presencial aquí en el estudio, por lo menos que entraras por medio de la línea y como siempre, muchísimas gracias. Te tomo la palabra y vamos a seguir hablando un poco de la figura de Julio César dentro de poco, de una manera más tranquila, más distendida, y como siempre, Santiago, te llevas el caluroso aplauso de todos los seguidores del programa que tenemos aquí en este estudio A1 y como digo siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa especial de Ser Historia y seguimos montados a caballo, porque hemos tenido que hacer este paréntesis, ¿no? Perdona, disculpa, Miguel, por el corte que hemos tenido. Menos mal que estabas allá al principio casi de la historia, no habíamos profundizado en ella. Me consta porque yo la escuché, la primera vez que la escuché fue con Iker Jiménez, precisamente aquí en este estudio, una vez en Milenio 3, claro, hace años. Y nos estabas contando, ¿no?, que estuviste excavando en Chinchero. ¿En Chinchero? ¿Cómo era la historia? Sí. A unos 30 kilómetros de Cuzco. Y allí lo que sucedió es que cayó una nevada tremenda. Yo no he visto nunca una nevada así, ¿verdad? Tremenda. De manera que había pues casi 2 metros de nieve, ¿verdad? Y como eso mató muchísimo ganado y además hundió muchísimas casas, los indígenas, los quechuas que viven allí, pues lo achacaron a los españoles, que estábamos hiriendo la madre tierra, la Pachamama. La Pachamama. Entonces, lo que se imponía era un sacrificio humano. Y fueron a por ti a sacrificarte. Sí, porque además tuve la desgracia de que esto fue un fin de semana, todo el equipo se marchó a Cuzco, como era lógico, ¿verdad?, para disfrutar de Cuzco. Porque Chinchero está pues, muy alto y es muy complicado, no hay nada, allí no hay nada. Nosotros vivíamos en un pequeñito albergue, ¿verdad?, que pensaban hacer en el futuro para los turistas. Entonces, pues yo me quedé estudiando, esa manía que uno tiene, ¿verdad?, de quedarse documentándose de lo que va a hacer o de lo que está haciendo, y los demás se marcharon a Cuzco. Y entonces me pilló a mí solo allí, la nieve. Y un muchacho que era el que nos atendía vino, porque ya no se presentó la mujer que hacía la comida, y nada, bueno. Entonces, no sé cómo, llegó y me dijo que iban a venir a por mí. Porque era una horda de gente como en la película de Frankenstein, con las hogueras ahí, ¿no? Ya por el español, no, era el pueblo, realmente, el pueblo de Chinchero, pues que tendrá a lo mejor, yo qué sé, ahora no me acuerdo, pero pueden ser 500 habitantes o así. Pero la mayoría de los hombres, bastantes de los hombres, pues habían decidido que si me sacrificaban a mí, pues la Pachamama se iba a quedar tranquila. Y ya está. En fin, no dormí esa noche porque se habían marchado el viernes, el sábado empezó el lío, el sábado no dormí por la noche, me encerré en una de las habitaciones interiores, cerré las ventanas y hice lo que pude. Y la nieve de todas maneras tenía casi 2 metros en la puerta, por eso no me marché corriendo. Entonces, bueno, pues allí estuve sin comer, sin nada. Iba a decir, ni siquiera iba al baño, pero estaba allí metido en la habitación pequeñita. Y luego ya el lunes por la mañana, muy temprano, pues no se sabe muy bien cómo, porque todavía había mucha nieve, pero ya menos, vino el hombre del
del pan. Vino un hombre a traer pan con una caballería, ¿verdad? Entonces, yo viendo que de un momento a otro podías, porque claro, mis compañeros no iban a regresar porque las carreteras estaban bloqueadas, no podían. Entonces yo dije, bueno, pues hay que tomar una decisión. Por la parte de arriba me salí por encima de la nieve, llegué abajo y los perros estaban desatados. Esa es una escena que nunca olvidaré, porque hay mucho perro suelto por allí y claro, no habían comido y estaban como locos. Y eso sí que era verdaderamente peligroso. Yo diría que mucho más que los chincherinos. Entonces me fui a donde estaba el panadero y le dije, si me alquila usted el caballo, pues yo se lo agradeceré. Y además le daré una propina. Una propina. Y el hombre vio los ojos, vio el cielo abierto, porque no había vendido mucho pan, como estaba la situación. Por lo que se ve, no había vendido mucho pan y entonces me dijo, bueno, pues muy bien, sí, déjemelo usted en Cuzco, en el hotel de turistas, que yo iré a buscarlo. Y salí a uña de caballo de Cuzco, ¿verdad?, hasta Cuzco. ¡Qué aventura! De Chinchero hasta Cuzco. Sí. ¡Qué aventura! Es lo que tiene la arqueología, ese lado quizás menos conocido, ¿no? y menos amable de las aventuras. Allí estaba el resto del equipo tomándose un chilcanito, ¿verdad?, un pisco tan a gusto, ¿no? Sentaditos al lado del fuego. No me habían echado de menos. Pues yo lo primero que les dije, pero como no habéis movido, como no me habéis ido a buscar en helicóptero, que es lo que sale en las películas. Tener amigos para esto, desde luego. Sí. Muy bien, Miguel Rivera Dorado, lo decía antes al principio, ¿no? Os recomiendo estas dos últimas novelas, estos dos últimos trabajos que él ha publicado, esa novela Amarillo y Azafrán y La cerería esdrújula, donde vais a encontrar esta y muchísimas más aventuras para conocer, en este caso, con Amarillo y Azafrán, ese mundo maya en Guatemala. Miguel, un honor, un placer, como siempre, un programa más. Placer para mí y además me encanta estar aquí en los 700. Claro que sí. Os felicito de todo corazón, ¿verdad? Muchísimas gracias, como decimos siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos en este programa especial, tenemos ahí el último bloque, yo no sé cuánto tiempo llevamos, sí, nos quedará como unos 20 minutos largos de programa. Hemos tenido que cambiar algunas cosas, pero bueno, es lo que sucede con estos 700, ¿no? Si no tuviéramos esos inconvenientes, pues no seríamos nosotros, ¿verdad, Jesús? Qué aventura, qué aventura la de Miguel Rivera Dorado. Madre mía, por eso digo que esa es la intrahistoria de muchos de los arqueólogos, cuando se juegan la vida literalmente, ¿no?, por hacer este tipo de sacrificios que parece que es algo del pasado, pero sin embargo, fíjate, casi se lo meriendan vivo en los años 60. Pero es bueno conocer ese tipo de cosas porque desde luego los arqueólogos tenemos la visión romántica, ¿no?, de Indiana Jones, y desde luego ser un arqueólogo de estos de pura cepa, como es el caso de Miguel Rivera Dorado, hay que sufrirlo, pero hay que mamarlo también. Muy bien, pues como decía, continuamos y lo vamos a hacer con los saludos que nos han mandado algunos de los compañeros que tienen una sección habitual aquí en el programa Ser Historia, pues prácticamente cada dos o 3 semanas. Nos vamos a escuchar a David Botello, Miguel Lázaro y José Francisco Sanz Requena. David estuvo durante muchos años haciendo con nosotros esa sección Ser Histeria, ¿no? Ahora tiene su propio programa de historia aquí en la cadena Ser. Miguel Lázaro es el músico que nos habla de los discos, de la historia de los discos, y nuestro astrofísico preferido, José Francisco Sanz Requena. Vamos con ello. Madre mía, 700 programas. Es que los cuento con los dedos de una mano y no me salen tantos. Así que de verdad, enhorabuena, me parece una proeza absoluta en estos tiempos que corren llegar a 700 cosas de cualquier cosa, encima siendo semanal. Así que, bueno, pues eso, ¿qué voy a deciros? Sois un referente, Nacho, ya lo sabes, en el mundo de la divulgación, en el mundo de la historia y en el mundo de la radio. Así que me gustaría felicitaros y que vayáis a por otros 700, que sigo escuchándoos ahí todas las semanas y disfrutando muchísimo con vosotros. Hola, soy Miguel Lázaro y colaboro con la sección Discos con Historia. Y nada, pues estoy muy contento de poder felicitar a Nacho y a todo el equipo, entre los que, bueno, me incluyo, por estos 700 programas.
Y bueno, agradecer a todos los oyentes y a todos los seguidores pues por toda esta atención durante todos estos programas, de los que yo he formado parte en una pequeña proporción, pero bueno, vamos a por los 1000, ¿no? Así que nada, pues felicidades a todos y muchas gracias. Un saludo. Hola Nacho, felicidades por esos 700 pedazos de programas que habéis cumplido o que hemos cumplido, ¿no? Que ya me considero parte del grupo. Mi más sincera enhorabuena, un abrazo a toda esa gente que colabora y trabaja tan duro con Ser Historia, y espero que nos escuchemos no solamente en otros 700, sino en millones de miles de programas. Un abrazo a todos, chao. Millones de años de distancia, ¿no? Que es lo que hay que contar cuando el bueno de José Francisco Sanz Requena, astrofísico, tiene esa sección, el blues de la historia, en donde habla de historia de la ciencia, ¿no? Y también un buen amigo de la Escóbula de la Brújula. Sí, bueno, te lo has dicho, como programas hermanos, al final muchos de los invitados, muchos recomendados por ti, basta que tú me recomiendes para decir, merece la pena que le entrevistéis. Fran Sanz Requena fue uno de los que tú me recomendaste, a partir de ahí ha surgido una preciosa amistad, le hemos tenido ya varias veces, y desde luego tienes un ojo clínico para este tipo de cosas fabulosas, y tú, ya te digo, basta que me lo recomiendes para que ya forme parte de la gran familia también escobulera. Y uno de los colaboradores que falta, que nos ha mandado un vídeo muy especial, casi una propia sección, ¿no? Es José María Sadia, con ese código románico. Yo le dije, grábate un vídeo de saludo, como él vive en Zamora, delante de un monumento románico, que allá hay un puñado de ellos, y nos ha grabado no solamente el saludo, sino prácticamente una sección de casi 5 minutos para disfrutar precisamente de eso que más él ama, que es el arte románico y esa imbricación con la historia. Vamos a escucharlo. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fermín, hola Jesús Callejo, hola a todos los integrantes de Ser Historia y por supuesto a todos los que tenéis la suerte, la enorme suerte de vivir la celebración de este programa número 700. Ahí es nada, de Ser Historia, un espacio que tanta falta nos hace. Por eso lo primero que quiero decir es dar la enhorabuena a la cadena Ser por apostar hace tantos años por esta idea de Nacho Ares. Tú en alguna ocasión me has contado los entresijos, a mí me parecen apasionantes, sobre todo cuando hablamos de la gestación de un programa, y fíjate los años que han pasado y los programas que han pasado. Yo mismo me ponía en tu piel y pensaba que quizás esos programas se podrían asemejar a años. Por lo tanto, esos 700 programas nos harían estar más o menos en el inicio del siglo VIII, en la Alta Edad Media, y bueno, quizás si fuera entonces tendríamos que hablar más de prerrománico que de románico en nuestro querido código. Por eso podríamos hablar, por ejemplo, de San Pedro de la Nave, la iglesia, una de las mejores conservadas iglesias visigodas de todo el país y que tenemos a tan solo unos kilómetros de Zamora, la ciudad donde me encuentro, mi ciudad, y en la que también he recibido un pequeño encargo, y yo, como soy muy cumplidor, me he venido a este templo maravilloso que tenemos a nuestras espaldas. Si queréis saber un poco más de Santiago de los Caballeros o Santiago el Viejo, es este templo de una sola nave, de este pequeño ábside circular, semicircular que tenemos aquí a mis espaldas, y que tiene mucho de historia, y un día acaso podríamos hacer el programa número 1000 o 2000 desde este templo, porque, por ejemplo, aquí, según la tradición, fue armado caballero Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, ese personaje histórico legendario que tanto llamó la atención de tantos historiadores y de algunos americanos que tanto nos gusta citar. Por ejemplo, de Archer Milton Huntington, el fundador en 1904 de la Hispanic Society of America, que se quedó prendado de la historia del Cid y quiso venir a Europa primero y después a España para conocer su figura y para seguir sus pasos. Así que a mí me gusta pensar que Archer Milton Huntington hace más de un siglo, con tan solo 20 años, siendo un chaval, se recorrió lugares como este. Pero también es un espacio muy especial porque estamos al lado del Campo de la Verdad, y es un espacio histórico que tiene que ver también con otro hecho teñido también de bastante leyenda, como es el Cerco de Zamora. Y es que precisamente en 2022 estamos celebrando el 950 aniversario de ese capítulo esencial de la historia de Zamora y que tú, Nacho Ares, como leonés, conoces muy bien. Y ya por último, Nacho, me gustaría recordar que en esos 700 programas, en 32 de ellos,
hemos estado a través del Código Románico, esa idea que a ti y a mí se nos ocurrió hace unos poquitos años y que, bueno, pues dudamos al principio en qué nombre buscarle. Yo te dije, bueno, pues estoy escribiendo un blog que se llama El Código Románico, y tú me dijiste, bueno, pues en lugar de buscarle nombre, ¿por qué no utilizamos ese título para esta sección? Y yo encantado de poder hablar, como tú dices, casi semana a semana de esta edad maravillosa en la que vivió el románico y de todas las curiosidades que rodean este arte. Como sabéis, podríamos habernos ceñido a la parte estética, a la parte artística, pero para eso ya tenéis otros espacios y otras publicaciones. En nuestro caso quisimos contar las historias humanas menos conocidas que estaban detrás de estos monumentos. Hace unos pocos días tenía la ocasión de hablar con una historiadora aragonesa al hilo del desarrollo de un documental, y ella me decía, he descubierto que tras los artesonados aragoneses hay una historia humana fascinante, casi tan interesante como las propias obras de arte. Y yo no podía estar más de acuerdo, porque así empezó hace más de 10 años mi dedicación prácticamente por entero a la divulgación del patrimonio, que es lo que hacemos en el Código Románico. Una pequeña reflexión para terminar, y es de nuevo dar la enhorabuena a la cadena SER, a SER Historia, a todos los que lo hacéis posible, y es que son necesarios estos espacios de divulgación, sobre todo en nuestro tiempo, en los tiempos contemporáneos, en los que algunos quieren engañarnos, quieren rearbitrar la historia y quieren convencernos de cosas que no son ni fueron así, y nosotros lo sabemos bien gracias a programas como este. Así que me despido desde Zamora, desde la ciudad del Románico, desde la ciudad del Duero, enviándoos un abrazo enorme y deseándoos otros 700, otros 1000 programas, que sigamos hablando de historia, de Egipto, del Románico y de tantas cosas maravillosas que hemos aprendido en este programa en las madrugadas de la cadena SER y también a través del podcast. Yo, si vosotros queréis, si tú quieres, Nacho Ares, os seguiré acompañando casi semana tras semana en el Código Románico, contando esas historias maravillosas que rodean a nuestro patrimonio. Así que nada, un saludo y nos seguimos escuchando. Qué equipazo de amigos, que sobre todo son eso, lo importante para participar en Ser Historia. Iba a decir, hay que conocerme y ser amigo, pero Fran no me conocía, fue un entusiasta, un oyente entusiasta. Él es profesor en la Universidad de Miguel de Cervantes en Valladolid y en la Universidad de Valladolid también de astrofísica, y un entusiasta del programa me escribió diciendo que él trabajaba para cosas de satélites con la NASA, con no sé qué y tal, y digo, uy, mira, pero qué bien, ¿no? Y hablé con él y cuenta las cosas con mucho entusiasmo, ¿verdad, Jesús? Con mucho apego, que es quizás lo más importante, ¿no? Para poder entrar aquí en Ser Historia. Sabes que hay un principio medieval y también alquímico que dice que lo semejante tiende a lo semejante. Así que al final todos estamos destinados a encontrarnos en un momento dado dentro del camino de esto, de la investigación y de la divulgación histórica. Y bueno, ya quisiera yo ser igual de semejante que nuestra próxima invitada, que es colaboradora también habitual de nuestro programa. Esa música que escuchamos de fondo ya está delatando un poco su trabajo. Es Candela, que cada pocas semanas nos trae en su sección de libros. En ocasiones empezó siendo libros para niños, pero ya va creciendo, ya cada vez son libros más maduritos, y siempre con el mismo entusiasmo y esas ganas de hacer un montón de cosas. Candela, una semana más, bienvenida a Ser Historia. Hola, Nacho. Hoy has venido con tus padres, te has traído ahí al perrete, ¿no? A Gino, que ha estado súper tranquilo en el programa, no ha dado ningún problema. ¿Qué es lo que pensaste cuando te dijimos por primera vez si querías hacer una sección de libros aquí en el programa? Cuando me dijo mi madre que David habías tenido la idea de que podría salir en el programa, estaba súper feliz, que me encantaba venir aquí a escucharos a ti y a Jesús, hablar de historia. Siempre me encantó la historia, leer libros, era algo que me gustó siempre desde muy pequeña. Y no sabes la alegría que me dio que me dejases ser una parte de este programa. Una parte muy importante, porque ¿qué edad tienes ahora? 13. 13 ya, joder, es que empezaste casi con 10 y eras un mico, pero vamos, un mico que hablaba como una señorina de 30 años y lo sigue haciendo, que recuerdo una vez, claro, yo la conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la he visto crecer y siempre me has asustado, Candela.
porque parecía que estaba hablando con un semejante. Pero bueno, eso es... ¿Tú recuerdas el primer libro que leíste? No, a ver, desde pequeña siempre leí muchos libros, tengo los que me han marcado más, mis libros favoritos desde siempre, desde que cuando los he leído, bueno, leí libros de Agatha Christie, cuando mi regalo de mis 10 años me dejaron leerme 10 negritos, ese fue el primer libro que leí de Agatha Christie porque no me dejaban leerme libros de Agatha Christie antes de eso. Yo insistía y no me dejaban y al final cuando cumplí 10 años pues me dejaron leer mi primer libro de Agatha Christie y siempre me encantó leer desde muy pequeña, pero bueno, tengo mis libros favoritos, pero... Pues fíjate, yo el primer libro que leí, yo creo que lo he comentado en alguna otra ocasión, fue el tren de las 4:50 de Agatha Christie, una historia de un asesinato con Miss Marple. Ese fue el primer libro que yo leí, pues prácticamente con tu edad, con poco más de 10 años, que realmente yo entiendo que no es la mejor literatura para un niño, pero bueno, viéndolo luego con el paso del tiempo, tampoco es tan crudo ni nada parecido, ¿no? Pero sí que te gusta también el mundo de la ciencia, pero también el mundo de la historia te apasiona, ¿no? Y nos has traído aquí en la sección Los libros de Candela muchas referencias a mujeres importantes, ¿no? Porque por desgracia han estado siempre un poco detrás del telón, ¿no? En la historia. Sí, eso es algo que siempre me ha molestado mucho. De pequeña me leí un libro, 26 guerreras que cambiaron el mundo. Ese libro fue un poco, yo creo, también lo que me hizo entrar en el mundo de la historia, porque eran un libro pequeño que tenía 4 o 5 páginas dedicadas a una mujer que contaban pues lo que había hecho en la historia. Hipatia fue la primera mujer de la que leí y la primera siempre va a ser mi favorita. Siempre, o sea, me parece increíble lo que hizo, fue una matemática, a mí me encantan también las matemáticas y bueno... Y en el colegio, tus compañeras, tus compañeros son también igual de entusiastas que tú a la hora de leer, a la hora de interesarse por la historia, estos temas, o ves que eres un poco ahí un bichito raro ahí en clase? Bueno, a ver, hay de todo. O sea, en mi clase somos 30 y la mayoría son, pues eso, lo normal en estas edades, lo que quieren es jugar y estar con los amigos. Yo también. Claro, es lo que te voy a decir, que la gente estará pensando que no, Candela, yo he ido a su casa en Navidad y estaba con Antonio, con su padre, montando ahí ese juego que a mí se me iban los ojos, de dejabas caer la bola, que iba con unas pasarelas y tal, no sé qué, un juego de esos fantásticos, ¿no? Que a mí siempre me han encantado, que luego te lo tengo que decir. Al poco tiempo fui a una juguetería con Carmen, con mi novia, y me compré uno parecido a ese, ¿sabes? Porque digo, que a mí me interesan también no solamente los libros de historia, ¿eh? Lo dije, digo, mira, es como el de Candela, ven acá para acá, ¿eh? Pero me decías, ¿no? Que hay tiempo para todo, ¿no? Para leer, para disfrutar. ¿Y tus compañeros siguen un poco también por ahí? ¿O? Bueno, a nadie le gusta estudiar, a mí tampoco me gusta estudiar, me gusta aprender, que no es lo mismo. Para mí estudiar es memorizarte un temario para aprobar un examen, que es lo que hacen muchos de mis compañeros. Y por eso luego, si al mes le vuelves a hacer un examen de lo mismo, lo suspenden seguro. Sí, no se acuerdan aunque de hayan nada. sacado muy buena nota anterior, porque se olvida todo. Una cosa es estudiar y otra cosa es aprender. A mí lo que me gusta es aprender y por eso creo que hay niños de mi clase que no les gusta tanto, pues eso, aprender. Porque lo que entienden por aprender es estudiar, es memorizar, no entender lo que están aprendiendo, entender las diferentes culturas que hay, Egipto, o entender biología, da igual lo que sea. Si no lo entiendes, es imposible que te guste. Y es muy importante, tú has tenido la suerte también de poder hacerlo, no solamente leer, sino también viajar, ¿no? Has tenido la posibilidad de estar en Egipto, y en esos 10 días que estuviste en Egipto, 10-15 días, también se aprende más, ¿no? Casi que si hubieras leído un montón de libros, ¿no? Y has tenido la posibilidad de viajar también por trabajo de tus padres aquí y allá, ¿no? Y eso también pues revierte en el sentido de que es un aprendizaje, ¿no? El viajar, ¿no? Sí, he tenido yo la enorme suerte desde muy pequeña, he viajado, bueno, ahora con el COVID ya no viajo tanto, pero en cuanto acabe esto a mí me gustaría volver a poder viajar como viajaba antes. Y he ido a un montón de sitios y he aprendido un montón de cosas nuevas de todo. Mi viaje favorito sería el de Egipto, que estaba esperando, o sea, yo siempre pedía eso, lo que quería era ir a Egipto, ver Egipto, y ya lo he visto y lo que quiero es volver a ir, volver a verlo. Porque bueno, al final son 10 días. Vi un montón de cosas, me quedé con un montón de cosas, pero...
¿no? Y en alguna escapada también te has venido con nosotros, en alguna salida de Ser Historia, y siempre es una delicia, una verdadera delicia, y por eso queríamos que como nuestra colaboradora más especial pues estuvieras aquí unos minutos con nosotros. Candela, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Bueno, y tenemos un montón de saludos ya para ir casi acabando. Jesús, sigues aquí con nosotros, hemos abandonado el cronovisor, pero todavía no me quería olvidar, ¿no?, de algunos compañeros, ¿no?, algunos compañeros que son de otras emisoras, algunos de ellos incluso podríamos decir, ¿no?, de programas que son la competencia, ¿no?, de Ser Historias en las madrugadas del sábado al domingo. Y quería escuchar a Martín Llade de Radio Clásica, de Radio Nacional, muy buen amigo, y a Silvia Casasola, que es la subdirectora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, que tú y yo prácticamente, ¿no?, comenzamos en el mundo de la radio de la mano de Juan Antonio Cebrián, ¿no?, ese programa tan fantástico, La Rosa de los Vientos de Onda Cero, y aquí estamos, somos casi como hijos adoptivos de él, ¿no? Lo somos, sin ninguna duda. Yo por lo menos, porque es verdad que lo que sé de radio lo aprendí de él, él confió en mí para darme esa primera sección cuando era La Rosa de los Vientos, y a partir de ahí, pues mira, rodando, pues vas cogiendo experiencia, y él fue pues el que creyó en mí, y no solo creyó en mí, sino que además me insufló, ¿no?, ese contagio por la historia. Un poco lo que decías, fíjate, muchas veces hay que cambiar el verbo competir por el verbo compartir. Yo creo que una de las cosas buenas que tienen estos programas y que tienen estos invitados que ahora mismo vamos a escuchar es eso, que no hay competencia, que no estamos compitiendo con unos programas por otros a ver quién lo hace mejor, sino que estamos compartiendo conocimiento. Y eso yo creo que es lo que nos une, es lo que nos hermana, y eso es lo que nos hace seguir adelante. Pues vamos a escuchar a Martín Llade y a Silvia Casasola. Vamos con ello. Hola, soy Martín Llade y desde Sinfonía de la Mañana de Radio Clásica quiero felicitar a Nacho Ares por esos 700 programas de Ser Historia, la verdad un programa indispensable. Hola, soy Martín Llade y desde Sinfonía de la Mañana de Radio Clásica quiero felicitar a Nacho Ares por esos 700 programas de Ser Historia, la verdad un programa indispensable que me ha acompañado en muchísimas ocasiones desde hace más de una década. Programa donde no solamente he aprendido de historia, sino también de arte, de sociología, de misterios, en fin. Un programa atemporal porque es indispensable para conocer nuestro pasado y también para dar con las claves pues, de este presente tan tumultuoso que estamos viviendo. En todo caso, pues Nacho, un abrazo muy grande de colega a colega y por supuesto de oyente a maestro de las ondas. Muchas gracias. Mi querido Nacho Ares, lo primero, daros felicitaciones por los 700 programas de Ser Historia. Todavía recuerdo cuando viniste por primera vez a Pintor Rosales con ese libro Con Egipto lo oculto, lo tímido que eras. Y me parece tan maravilloso el trabajo que has hecho durante todo este tiempo con ese programón y todas las historias que has contado hasta ahora. Como ves, estoy en casa. Me he permitido el lujo de hacerlo aquí en el despacho donde Juan Antonio y yo hemos creado tantos programas y hemos hecho tantos libros literarios, yo documentando y él escribiendo, porque quiero que él también participe de este aniversario tan bonito. Un beso muy grande a Jesús Callejo, a todos tus colaboradores, a ti especialmente y a todos tus oyentes. Todo lo que has hecho y todos los éxitos que tienes te los mereces. Así que muchísimos besos. Os quiero. Emociona escuchar a Silvia Casasola, ¿no? Compañera durante muchísimos años de Juan Antonio Cebrián, que ya nos dejó hace unos años. Y bueno, pues un abrazo muy grande, ¿no?, para todos los compañeros, con Bruno Cardeñosa a la cabeza de ese testigo que han seguido de La Rosa de los Vientos. Y decir la escóbula de la brújula, La Rosa de los Vientos, ¿no?, que me lío a veces con los nombres. Un abrazo muy cariñoso para todos ellos. Tenemos unos minutos antes de dar paso a los últimos vídeos que tenemos de nuestro programa, con algunos invitados especiales también.
Pues yo quería dar las gracias, ¿no? Insisto, a toda la gente que ha venido aquí a este estudio A1 de la cadena SER para compartir con nosotros su pasión por la historia. Yo no sé si hay algún voluntario, y si no, ya lo busco yo. ¿Hay alguien que se atreva a compartir con nosotros un minuto de radio? Son todo manos alzadas. Mira, la primera, levántate. Muchísimas gracias. Además se va a llevar un premio, que no lo he dicho. Porque, mira, el otro día en la presentación de mi última novela, La pirámide blanca, me decía un amigo César, un amigo cirujano de Valencia, me decía, Nacho, que he escuchado todos los programas y en ninguno de ellos has hablado nunca de tus libros. Y es cierto, ¿sabes? No apenas he mencionado en uno, creo, mencioné una cosa, pero no, es que no me gusta hacer no sé, me parece una cosa ahí un poco rimbombante, ¿no? Y para contradecirle, cuando escuche este programa especial, César, un beso muy grande. En tu honor he traído un ejemplar de mi última novela, que se vea bien aquí en pantalla, así hacemos un poquito de publicidad, publicada por Grijalbo, Nacho Ares, La pirámide blanca, que se lo voy a regalar a nuestra invitada. ¿Cómo te llamas? Hola, Laura. Laura, Qué pues bien, ahora fantástico. te lo firmo y te lo vas a llevar dedicado. Laura, ¿cómo conociste Ser Historia? Pues mira, tengo que decir que mi primer regalo de verdad, por ejemplo, en Reyes, fue una radio que me regaló mi abuela. ¡Qué bonito! Yo se la robaba para escuchar la radio por las noches. Y de hecho empecé escuchando Milenio 3 a Cebri, y escuchaba la Escóbula cuando todavía la presentabas tú con David, hace igual 10, 11 años. 10, ya llevamos 10 temporadas. Sí. Madre mía, sí. Y básicamente siempre he sido una friki en el lado positivo de la historia. Puedo reconocer que tengo literalmente un armario entero lleno de libros que me he leído todos, y de hecho agradecerte también a ti, Candela, porque he pillado muchas ideas para regalarle a mis primas pequeñas, y agradeceros a todos porque de verdad que es real que me lleváis acompañando desde que habéis empezado, básicamente pues toda la vida. La verdad es que es un sueño y es muy gratificante. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, gracias a ti por tu trabajo. Digo, no, el agradecido soy yo, porque si vosotros no estuvierais ahí, nosotros no podríamos hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Y te has dado cuenta de otra cosa, Nacho? ¿Has visto la media de edad de todos los que han acudido aquí con nosotros? Son jovencitos. Es decir, que muchas veces también se asocia, ¿no?, que la gente que le gusta la historia es gente, pues eso, ya madura, en fin, ya personas curtidas en años. ¿Qué va? Estáis dando ejemplo de que por fin la historia tiene vida, de que esto entusiasma también a los jóvenes. Entonces, por eso es algo que estoy emocionado y como tú dices, con una sensación de que lo que se está sembrando está generando también una huella muy profunda. Mira, a mí muchas veces, Laura, ¿tú te has leído Dioses, tumbas y sabios? Sí. Sí, claro, es que yo creo que se lo ha leído todo el mundo, es uno de los clásicos, ¿no? Y a mí, en muchas entrevistas, cuando voy haciendo precisamente promoción por algún libro o de alguna cosa que acabo en una ciudad y se enteran de que estoy y me entrevistan, siempre me preguntan, ¿no?, cómo me inicié yo en la divulgación histórica, en la historia, en la egiptología, y siempre digo lo mismo, ¿no?, leyendo Dioses, tumbas y sabios. Y en más de una ocasión que me ha pasado en varias veces ya, recuerdo dos en concreto que vinieron en dos lugares diferentes, dos madres con un niño pequeño al lado, con el libro de Dioses, tumbas y sabios, que lo habían comprado en la librería esa mañana porque me habían escuchado en la radio, y a mí me emocionó muchísimo, ¿no?, para que se lo firmara, para el enano, para el canijo que iba con ellas, para que pudiera empezar a leer y a disfrutar de la historia de la arqueología. Esa es de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, ¿no? Pues ahí está, porque va sembrando esas semillas de luz, de conocimiento. Y fíjate, otro de libros también que me marcó y que me motivó, ya que estamos hablando tanto de C.V. Ceran, y que no sé si te lo he contado alguna vez, fue el de Indro Montanelli, la historia de Roma y la historia de Grecia. Esas dos también, contada con ese sentido del humor, con esa gracieta que él tenía, Indro Montanelli, también me animó para seguir esa senda. O sea, que son los dos autores que realmente me marcaron. Eso yo los leí estando en la carrera, ya un poquito más mayor. Laura, ¿te ha gustado el programa? Por supuesto, sí, muchísimo. Lo volveré a escuchar en casa. Claro que sí. Y lo podéis ver en YouTube, acordaos. Pues aquí te llevas este regalo. Muchísimas gracias por venir, y un aplauso para Laura. Bueno, pues nos quedan 3 saludos. Los vamos a lanzar a cañón. También son 3 grandes amigos: Jorge Blas, Luis Piedrahita y Dani Rovira. 3 entusiastas también de la historia, de la divulgación y de este programa Ser Historia. Vamos con ellos.
700 programas de Ser Historia. Enhorabuena, Nacho, porque has hecho auténtica magia creando tantas historias, tantos datos interesantes que hemos descubierto gracias a ti. Yo soy feliz por haberte conocido, porque sabes que escuchaba el podcast antes de conocerte y ahora corremos tú y yo juntos y tengo un podcast live a tu lado. O sea que, la verdad, estoy feliz de haberte encontrado y de que hayas hecho esa labor increíble por la historia y por todos los amantes de la historia. Enhorabuena por estos 700 programas. Felicidades, 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 felicidades a mi amigo Nacho Ares, Nacho Ares, Nacho Ares. Felicidades en estos 700 programas ya de Ser Historia. Pues ya llevas casi más programas que días de historia dentro de poco. Así que te mando un abrazo muy grande y te felicito. ¡Enhorabuena! ¡Adiós! Hola, soy Dani Rovira y quiero dejar este audio para dar mis augures y mis parabéns y mis enhorabuenas a Ser Historia, que me ha contado un pajarito que ya son 700 programas. De verdad, aquí un oyente, aquí un aprendiz, aquí un alumno. Vais a ser el típico programa, ya lo sois. Sabéis que dentro de muchísimos años, cuando haya programas de historia, vuestro programa será historia a la vez y habréis entrado en una especie de concepto metarradiofónico que no se va a poder explicar, de verdad. No dejéis de hacer lo que hacéis, que al otro lado siempre habrá gente ávida de conocimiento, como puedo ser yo. Un beso a todos y a Callejo también, vuestro colaborador, que se le quiere mucho por aquí. ¡Mua! Bueno, pues llegamos casi al final de nuestro programa y quería acabarlo, aunque solo fueran un par de minutos, con mi mano derecha, mi hermano radiofónico aquí durante casi 15 años, intentando hacer un poquito más de historia. Fermín Agustí, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, un placer, la verdad. Nunca te había saludado así, ¿no? Bienvenido a Ser Historia. Yo creo que así no, como que saludas a todos los invitados, no, siempre ha sido un poco más informal, quizá. Yo conocí a Fermín cuando él estaba de productor en Milenio 3, yo estaba de colaborador con Iker, también le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, y él llevaba, yo tenía con Iker una sección, ¿no? de noticias, de cosas, de temas también de misterio y tal, y la grababa los sábados por la tarde antes de emitirse por la noche, y Fermín estaba como de productor, ¿no? y hacía incluso de técnico, ¿no? Hacía de todo. Yo entré también 2 meses, hacíamos el ridículo. Hacíamos mucho el ridículo. Yo me lo pasaba muy bien. Yo entré 2 meses antes a trabajar aquí de becario y tuve la suerte de quedarme con Iker, y lo primero que hice, y prácticamente lo que me dediqué todo el año, fue a llevarte la sección, la agenda del misterio. Y ahí nos conocimos, y un año después, justo el verano siguiente, es cuando me cuentas esta gran idea. Fermín, voy a proponer esto, ¿quieres formar parte? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Y fíjate cómo ha salido. Sí, ha salido, la verdad es que ha salido bien. Yo recuerdo que en aquel momento se lo comenté a Mariano Revilla, grandísimo amigo. Hay que decir que si no fuera por Mariano, pues yo no estaría aquí, ¿no? Y recuerdo que le propuse, oye, mira, había pensado que por qué no se hace un programa de historia, ¿no? Y yo iba un poco con la idea de que el no ya lo tienes, digo, pues bueno, pues te van a decir que no. Y me dice Mariano, se queda así mirando y dice, vamos a grabar un piloto y lo presentamos arriba, que siempre que decimos arriba, estamos aquí en la 8ª planta, en Gran Vía 32, en la novena, es donde están los jefes, ¿no? Y la planta noble. La planta noble, efectivamente. Y a ver qué dicen, ¿no? Y claro, yo al día siguiente me iba a Buenos Aires y a Montevideo a dar unas conferencias, y yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Recuerdo cruzando la Ría de la Plata ahí en el ¿cómo se llama? Motobús, ¿no? ¿Cómo llaman ellos? Se me ha ido el nombre. E iba haciéndome un guioncito, ¿no? Con mi camiseta de Marco, porque Marco había hecho el mismo recorrido. Yo decía, yo este recorrido lo tengo que hacer con una camiseta de Marco, ¿no? Y haciendo las secciones, el prototipo del programa que luego grabamos, recuerdo, en los estudios que hay allí de producción, donde se graban las ficciones o la publicidad, pero nos tiramos a lo mejor un año grabando el programa en un estudio allí, que no tiene ni para sentarse, o sea, lo hacíamos de pie. Sí, eso me llamó, joder, y tengo vídeos de aquel momento que, mira, los iremos poniendo, porque tengo mucho material de aquella época, del año 2009,
cuando empezamos a hacer Ser Historia. Pues nada, Fermín, que va a quedar un poco ñoño, pero es que te quiero un montón. Y yo también a ti. De hecho, yo te debo el estar aquí 14 años después, en un 90% gracias a ti, a Ser Historia y al apoyo que me diste, o sea que imagínate. No, pero también por el trabajo y aparte de las ferminadas, que si no fueran ferminadas... Pues pero no, son divertidas. Claro que sí. ¿Qué sería? Una ferminada, por ejemplo. Bueno, que ahora a las 3:30 entrevistas a no sé quién. ¿Quién es ese? No, si ya no me has dicho nada, Fermín. Y claro, yo me siento ahí delante del micrófono, una persona que no conozco de nada. Una anécdota. Sí, como claro. me saludas en todos los mails. Ah, sí, Amora, sí. Amora. Porque en un doblaje yo te hacía algunos doblajes y entonces tenías que poner Amor Ra. Vas corriendo a todos lados mientras trabajas, entonces ponías Amor guión y Amon Ra. Amon Ra era el nombre Amon Ra del dios egipcio. Pero ponía como Amon guión y Ra. en la siguiente línea Ra. Sí. Y yo leí corriendo Amora. Amora, sí. Y me graba Amora. Como aquella vez que les mandé a hacer una locución de la paleta de Narmer, de las primeras dinastías en Egipto, y yo lo escucho y me dice, aquí el planeta Narmer. Digo ¿cómo que el planeta Narmer? Digo, Fermín, ¿dónde pone eso, no? Quiero también que tengan los oyentes que yo estaba en esa época con 7 programas, entonces iba un poco corriendo a todos lados. Pero bueno, que nada, muchísimas gracias Fermín por este apoyo tan cariñoso durante tantísimo tiempo. Bueno. Está entrando Ana Caballero, que nunca quiere saludar, nunca quiere decir nada. Es también... Bueno, pues gracias a ella se está haciendo este programa. Porque ella fue la que me dijo, oye, ¿por qué no hablas con...? No, Ana, no te vayas. Ponte ahí. ¿Por qué no hablas con los de arriba para hacer un programa especial con público? Ana, por favor, venga, por favor. Solamente di... Un aplauso para Ana. Te voy a matar. Ana Caballero y yo nos conocemos desde el año 98, haciendo Espacio en Blanco, aquí pues muy cerquita de donde estamos, a 10 metros. Al final del pasillo. Pues nada, ¿qué tal la experiencia? ¿Cuál? ¿La de entonces o la de ahora? La de ahora. No, muy bien. La verdad es que estoy encantada de las varias temporadas que llevo con vosotros. Pues que genial, que somos un equipo estupendo y nos lo pasamos muy bien, que eso es, pues eso, ya creo que ya a ti te lo he dicho muchas veces, es una de las claves. Nos gusta lo que hacemos y bueno, y la relación, lo que dices tú. Al final, a veces si trabajas con amigos no sabes cómo va a acabar la cosa, pero no, en este caso, pues eso, somos una familia. Y así lo va a seguir siendo. Un equipazo. Sí. Desde luego que sí. Bueno, pues no queda más. Vamos a lanzar la sintonía y ya vamos despidiendo el programa. Bueno, pues si siempre digo un programa especial, desde luego que hoy lo merece, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este espacio, al público que ha venido aquí al estudio A1 de Gran Vía 32 de la cadena SER. Quería dar las gracias a Juan Carlos Fernández, que ha estado de técnico a los mandos de esta máquina del tiempo, a Roberto Cuadrado controlando el vídeo, ahí lo vemos junto con David Tomillo también para que todo esté preparado y salga dispuesto perfectamente. Y como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más divertimento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.